La mayoría de las familias tienen un presupuesto, ese presupuesto familiar que uno tiene que gastar criteriosamente, con responsabilidad, y te llegan a vos las facturas de los servicios, servicio de agua, servicio de luz, el gas, los impuestos, todo lo que uno... Hay que diferenciar servicio de impuestos, son dos cosas diferentes. Esta noche vamos a hablar del tema de los servicios, que son los que pueden llegar a alterar un presupuesto cuando sobre todo no se conoce qué es lo que uno paga mes a mes. Lo importante entonces es que veamos qué es lo que pagamos, para qué sirve el ente regulador de los servicios públicos, cómo logra equilibrar, balancear una relación que es absolutamente, ¿qué te puedo decir?, inequitativa. Por un lado un gran monopolio y por otro lado uno chiquito que somos cada uno de los usuarios. De eso se ocupa el ente. Y lo vas a conocer esta noche, acá, en La Huella, conmigo. No me cambies el canal, quédate que en un instante estoy con vos. Dale. Señores, ya estamos comenzando acá La Huella, Periodismo Ciudadano, y como te decía recién en la presentación, vamos a hablar de algo que está presente todos los días en la vida del ciudadano y del vecino de Salta. ¿Cómo hacemos valer nuestros derechos? ¿Quién tutela nuestro derecho y precautela nuestro derecho frente a los grandes o a las grandes empresas que son monopólicas y que prestan un servicio público en Salta? Llámese Edesa, que es la que da energía eléctrica, o la que distribuye la energía eléctrica, para hablar con propiedad, y también Aguas del Norte. Entonces, se imaginó la existencia de un ente regulador de servicios públicos que logre equilibrar esa relación para defender al consumidor, al vecino, y haga que esas distancias entre uno y otro, entre quien presta el servicio y quien lo recibe, sean mucho más amigables y cordiales, precautelando precisamente ese derecho. Así nació el ente, por lo menos ese es el objetivo, que se tuvo en mira cuando se creó ese organismo. En la noche me acompaña el doctor Carlos Saravia, presidente del ente regulador de servicios públicos, y también la doctora Frida Fonseca, que a la sazón es concejal y fue en su momento defensora del pueblo, así que también está involucrada en el tema del consumo y demás. Buenas noches a ambos, me gusta que estén acá para iniciar esto que ustedes escuchaban a modo de presentación. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, gracias por invitarnos. Un placer de que estén aquí y yo quisiera que el doctor Saravia me diga cómo se ve hoy al ente regulador de servicios públicos pleno siglo XXI y después de haber recorrido ya un largo camino entre nosotros. ¿Se sigue legitimando como organismo institucional entre los salteños? ¿De alguna manera justifica su presencia? ¿Cumple el cometido con el cual, por el cual se lo terminó creando? Bueno, yo creo que no lo ha cumplido durante mucho tiempo, Ajá. quizás porque, bueno, sigue siendo nuevo. Estamos hablando de aproximadamente 15 años de existencia. Lo cierto es que se ha claudicado bastante en su momento en lo que era la actividad de contralor, y esto hoy, por un lado, determina que muchos ciudadanos no saben ni qué es el ente regulador. Entonces nosotros tenemos la obligación de salir a informar e instruir al ciudadano sobre cuáles son las facultades que tiene y cuáles son los derechos que puede amparar. En segundo lugar, tenemos otro problema vinculado con lo que ha sido el desfinanciamiento del ente. Hemos recuperado el año pasado recién la totalidad o la integralidad de la tasa de fiscalización. Ya claro que el ente vive de un 2% de lo que pagan todos los usuarios. Quiere decir que se debe más que nadie al derecho del consumidor o de la persona que es la que está registrada como usuario del servicio de energía eléctrica, de agua y de cloacas. Por otro lado, el ente tiene una imagen que hay que revertir, que es la de convalidante de lo que hacen las empresas. Por supuesto, trae malas noticias siempre. Es decir, en un país como Argentina, en un país como Argentina, decir que se aumenta la tarifa cuando inclusive hay una cultura bastante complicada de recibir demasiado subsidio.
determina que sea mal vista la institución. Si usted le suma que no se controlaba, bueno, esto agrava el panorama. Yo creo que en 1 año y 4 meses de gestión lo que sí hemos hecho es modificar esta situación. ¿En qué términos? Primero, lo hemos visibilizado. Tenemos un acceso por distintas redes sociales, 5 redes, página web, call center, WhatsApp. Creo que por ahí, aparte nos hemos compenetrado de que acá está vigente la ley 8173 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Nosotros abrimos esto. No es caja hermética. El que quiera va y pide lo que guste de información y es provista. En segundo lugar, hemos avanzado con consultorías para darle calidad al trabajo nuestro. Hemos comenzado a transitar revisiones tarifarias integrales para hablar no solamente de incrementar una tarifa, sino de la calidad del servicio, de la ecuación económica de las empresas. En estos momentos, Fundación Mediterránea con el Instituto Yeral nos asesora en la revisión tarifaria de Aguas del Norte, cosa que no ha ocurrido nunca en 10 años. Antes las revisiones tarifarias duraban 15 días y terminaban en un aumento, casi eran un trámite para legitimar. Hoy hemos planteado que estos procesos duran por lo menos 6 meses, estamos habilitando contabilidad regulatoria para que nosotros tengamos directamente un control continuo de lo que es el manejo de la plata y de las inversiones. Por otro lado, estamos avanzando con un plan de expansión y mejoras que nunca se presentó. En 10 años no se ha cumplido el decreto 3652 que reglamenta. En lo que es este servicio de energía eléctrica, tenemos la consultoría de la Universidad Nacional de San Juan, es la mejor, la más excelente en materia eléctrica, más la Universidad Nacional de Salta. Después de 17 años vamos a hacer por primera vez lo que es la curva de medición, o sea, una campaña de medición que, claro, tiene un costo. Multiplique usted 4.000 medidores por $400. Estamos hablando de 150 millones de pesos, el costo, pero recién allí vamos a tener datos ciertos. Acá el problema, ¿qué es lo que se pretende concluir ahí a partir de ese estudio? Nosotros creo que tenemos que tener información fidedigna. La última campaña del 2004, toda la hizo la empresa, no hubo ni una firma en ningún acta de instalación de un medidor, de cambios de ubicaciones, de lecturas, o sea, casi bochornoso. Entonces ahora nosotros decimos, si EDESA plantea que compra determinada cantidad de energía o contrata potencia a Camesa, que es el generador y el que le vende, bueno, nosotros tenemos que establecer si es suficiente, porque también tenemos 15.000 familias colgadas. Bueno, ¿quién paga eso en definitiva? ¿Quién paga el desfasaje o lo que es lo irregular de una situación que es un problema social? Acá el problema es que los intendentes expanden los conglomerados urbanos simplemente poniendo algunos postes de medio baja tensión y después terminamos con que se cuelga medio mundo. Hay un problema de peligro, por supuesto, a lo que es la persona o la población, pero por otro lado también hay otra situación irregular, que es decir, y bueno, ¿de dónde sale tanta energía que no se paga y que eventualmente la ecuación económica se cumpla? En el caso del agua pasa lo mismo. Nos dicen que hay un 55% de agua que se pierde por la cañería obsoleta, que está efectivamente en un estado deplorable, pero no están los macromedidores. Entonces, ¿cómo puedo yo tener como dato cierto que se pierde el agua si yo no sé ni siquiera cuánto producen? Ahora, por cierto, fuera poco, la micromedición es un desafío. Tenemos situaciones inequitativas totales. Los clubes de campo country pagan 430 pesos anuales por hectárea por el agua. Y resulta que una persona que vive en el barrio siglo XXI paga 2.000 pesos de agua por un lote de 10 por 20. Bueno, estas cosas son las que nosotros estamos comenzando a mirar y a participar proponiendo, porque si no vamos a seguir con que declamamos que falta el agua, pero resulta que sabemos dónde se pierde o cómo no se produce en términos debidos. La calidad del agua hoy está ya en un proyecto nuestro. Le aclaro, en septiembre nosotros vamos a tener un laboratorio, 90 millones de pesos. Ahí va la plata que se recuperó del ente regulador, a los efectos de tener, junto con el INTI, venimos diseñándolo, un laboratorio de avanzada, un laboratorio de referencia en el NOA que involucra también que podamos hacer las contrapruebas. Porque si no, ciertamente que hoy no tenemos laboratorios que siquiera puedan actualizar lo que es
el calibre de la aparatología que utilizan. Mire usted qué precariedad que tenemos y cómo hay mucho desafío que transitar. Lo hemos escuchado con mucha atención. 15 minutos lleva exponiendo acá. Perdón. Como un excelente alumno del doctor Sarabia y creo que está aprobado. Pero hay que decir varias cosas. Justamente el ente regulador de servicios públicos no se lo conoce, o por lo menos hay una gran parte de la población de este programa que llega a toda la provincia de Salta. Seguramente vos por ahí nunca escuchaste hablar del ente regulador. ¿Cómo hago para comunicarme con el ente? ¿Cómo hago para que alguien defienda mi derecho cuando estoy en una situación de debilidad frente a la prestataria del servicio, que es una gran empresa? Yo soy simplemente un pobre individuo que vivo y me hacen firmar un contrato de adhesión donde yo digo, bueno, ¿cuánto vale la tarifa? Vale tal, yo la tengo que pagar. No tengo ninguna posibilidad como ciudadano, como vecino, de decir, no, vamos a negociarla, no existe. Entonces el ente tiene que cumplir esa función, por eso están acá, para que se conozca lo que hace el ente. Pero más allá de eso, ver cómo, por eso la pregunta tiene una finalidad. Se legitimó entre nosotros, dije hace un momento. Hoy, en pleno siglo XXI, después de 17 años de existencia, se justifica entre nosotros ese 2% que se lleva de cada una de las facturas que se cobra. ¿Tiene legitimidad para gastarlo? Acá el doctor Sarabia acaba de decir que no se hacían un montón de cosas que ahora se comenzaron a hacer. Entonces esto nos está demostrando que no se gobierna primero con eficiencia. En segundo lugar, no se conduce ni se controla con eficacia. ¿Para qué? Para lograr el cometido. Es simplemente un organismo, un elefante blanco que está dormido ahí, comiéndose la plata de los salteños, sin una finalidad que lo justifique. Ahora me parece fantástico, esta es la segunda charla que tengo con Carlos Sarabia a lo largo, creo, de su tema del ente, pero me parece que va por el mejor camino porque transparenta una situación muy difícil. La gente necesita terminar con esas inequidades y esas iniquidades, las dos cosas. Si él me dice, bueno, en barrio siglo XXI, en Gauchito Gil, tengo que pagar acá 1.000, 2.000 pesos una factura de agua, pero en un country estoy pagando una hectárea, una cifra parecida, estamos frente a una inequidad. ¿Cómo se ve eso, Frida? ¿Cómo lo podés observar? Todo esto que acaba de contar con detalle, con precisión el doctor Sarabia. Bueno, para dar un criterio creo que hay que evaluar de dónde partimos, ¿no? Y me parece que el lugar de donde partió el gobierno que conduce el doctor Gustavo Sáenz fue precisamente de una situación de increíble pobreza energética en la provincia, ¿no? Donde realmente veníamos de un tiempo en el cual el incremento tarifario fue realmente muy agresivo, eso lo hemos planteado oportunamente, hasta con un amparo, ¿no?, que fue denegado por la justicia salteña, en la oportunidad que fui defensora del pueblo, sobre todo en la tarifa del agua, en el gas ni hablar, porque las tarifas estaban dolarizadas y siguen todavía, y todavía encima a ese contexto de pobreza absoluta, energética, de situaciones críticas a nivel de provincia, donde somos una provincia con más del 40% de la población por debajo de la línea de pobreza, donde tenemos muchos barrios populares, ¿no?, dentro de la ciudad de Salta y también en el interior de la provincia que no cuentan ni con cloacas, ni con red de agua corriente, ni con energía eléctrica siquiera. Bueno, habla de un problema estructural tremendo y tenemos que partir entendiendo que no estamos hablando de que los ciudadanos son clientes de las empresas, ¿no?, que brindan los servicios públicos, sino que son sujetos de derechos humanos en los cuales tener agua, tener cloacas, tener gas, son derechos que son derechos humanos. Bueno, pero de ahí parte el doctor Gustavo Sáenz, ¿no?, de esa realidad y de ese contexto socioeconómico parte. Y yo creo que encima a eso le toca la pandemia, ¿no?, cuando asume su gestión, que a un proyecto político por delante, obviamente le vino a poner
una situación de emergencia sanitaria que sin dudas complicó y generó una alta complejidad en el cumplimiento de todos los objetivos políticos, económicos que puede haber tenido el gobierno cuando inició y que se pueden haber proyectado, ¿no?, en un contexto de absoluta emergencia como el que nos ha tocado. De todas maneras, yo creo que es muy importante lo que está diciendo Carlos, en el sentido de que los organismos de control, como es el ente regulador de los servicios públicos, comience a tener el perfil que debe tener, de fiscalizar el correcto cumplimiento de los servicios. En Salta ha habido históricamente muchísimos reclamos, no solamente en la prestación de los servicios de agua, que realmente los cortes de agua, la situación de la turbiedad del agua. Yo he participado de un amparo también presentado en la localidad de Metán, por ejemplo, donde la verdad que la turbiedad del agua era impresionante en su momento, hace 1 año y medio atrás. Lo mismo en las localidades del norte, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Jorge? Yo creo que las cosas progresivamente se van cumpliendo y se van mejorando, se van optimizando, y todo lo que cuenta Carlos obviamente habla de una gestión comprometida, con decisión política de avanzar en mejorar los servicios públicos, de controlar lo que las empresas hagan. De hecho, los últimos incrementos tarifarios que hemos visto, y no me va a dejar mentir el doctor, hablan de que los incrementos han sido muy por debajo de lo planteado por las empresas, no tanto en el tema de energía, que había planteado más del 37%, si no me equivoco, de incremento, y después de las audiencias públicas se definió en un 21%. Ahora estamos a la espera de qué es lo que pasa con el gas, porque el 31 de mayo se vence el decreto 1020, que ha sido... ¿Cómo debería ser, según ustedes, en la visión de una mujer que lucha por los derechos y demás? Ahora le toca desde el Consejo, pero vuelvo a repetir, a Defensora del Pueblo, y Carlos Saravia también es un hombre de derecho, pero que ahora le toca estar en el ente regulador. ¿Cómo debería ser la actualización de las tarifas? Porque por un lado, recordemos la época de Macri, decían, no, sí, acá no se puede congelar las tarifas tienen que ir subiendo de acuerdo a la inflación que nosotros tenemos. Se llevó a dolarizar inclusive en algún momento las tarifas, eran impagables para algunos, el tema de la luz, el tema del agua. ¿Cómo sería lo racional, lo criterioso y lo adecuado para una economía enferma como la que tenemos nosotros? Y eso te recuerdo que el gobierno provincial no maneja la macroeconomía, eso depende de nación. Entonces, si hay inflación, si tenemos desfasaje, no es imputable al gobierno de Sáenz, sino al gobierno nacional. Bueno, pero a nosotros nos toca vivir en este contexto. Bueno, sí, miren, yo ayer tuve participación en la audiencia pública del Ente Nacional de Regulación Eléctrica por el incremento que piden las transportadoras. O sea, acá el segmento completo de lo que es el servicio de energía eléctrica comprende, primero, el abastecimiento, es Camesa la que le vende a todos al mismo precio. O sea, la generación de la electricidad. La generación, que curiosamente determina que en Córdoba sea el servicio más caro y en Catamarca y en Tierra del Fuego sea el más barato. Esto depende de que sean empresas públicas o concesionadas y lo que se llama valor agregado de distribución. Pero las transportadoras también se llevan una parte. En este caso, Trasnoa es una empresa que tiene a su cargo 6 provincias del NOA. Tiene 355 empleados. Nosotros tenemos medido que en el último periodo, digamos el estival, el 20% de las incidencias de cortes en el norte y en Rivadavia y Anta se corresponden con defectos de lo que es el accionar de Trasnoa. Es decir, que hoy, ya a las inclemencias de una empresa que no ha invertido, que no ha sido controlada debidamente, se suma que la transportadora, que no depende de la competencia del ente regulador provincial, sino del nacional, no invierte, tiene pocos empleados. Orán se quedó sin luz hace 2 semanas, y en la falla estaba a 6 kilómetros. Demoraron 55 minutos en llegar a cubrir esa falla. Más los 15 que demoraron en arreglarla, pasó 1 hora, una ciudad completa sin luz. Esto se da porque eventualmente Trasnoa lo que ha hecho es regular su ecuación económica frente a la crisis y el congelamiento de tarifas, no invirtiendo. Por eso, esa es la importancia del servicio público. Si no, sería un servicio privado donde contrato entre yo y vos. No, acá es toda una ciudad que quedó sin luz.
a causa precisamente de la apetencia que tiene una empresa, en este caso privada como es Trasnoa, que transporta la energía. El doctor Sarabia decía una cosa que es importante, por ahí la gente no lo conoce y tampoco tiene por qué conocerla, cómo se compone el tema eléctrico, la generación, el transporte y la distribución, que es la que acá hace EDESA. Ahora bien, Trasnoa tiene un problema, que acá lo está revelando Sarabia. ¿Cómo subsanamos eso? Quejándonos a la Nación, advirtiéndole a la Nación, porque ¿cuál es el justificativo que puede dar Trasnoa? Decir, bueno, si a mí no me aumentan, yo no puedo invertir. Correcto. Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Jorge, en esto? Perdóname, Carlos. Las empresas han tenido realmente réditos millonarios durante la gestión anterior. Entonces hoy no pueden venir y sentarse y justificarse en la falta de inversión porque durante un año han estado prácticamente paralizados los incrementos. Yo creo que debe haber una responsabilidad empresarial en ese sentido y es lo que hay que exigir, ¿no? Las tarifas de transición en este momento, después de este año de pandemia, donde se empieza a fluctuar la tarifa, evidentemente no pueden impactar en el bolsillo de la gente con la virulencia que lo hacían durante el gobierno anterior, porque estamos en una situación de extrema crisis económica, donde se han cerrado pymes, donde se ha perdido fuentes laborales, donde la gente hoy no tiene la posibilidad de pagar un incremento superlativo en las tarifas, y eso no puede ser el justificativo de la empresa para no invertir lo que tiene que invertir. Ya ganaron millones durante el gobierno de Mauricio Macri, es una realidad, con tarifas dolarizadas, con subas tremendas, impagables. Entonces hoy tienen que también poner el hombro las empresas a la hora de mantener un correcto servicio, un buen servicio y con los incrementos lo más reducido que se pueda, ¿no? Obviamente que la ecuación entre el rédito económico para la empresa y la tarifa pagable, asequible para el usuario, siempre tiene que estar equilibrado. Y ahí nos habíamos quedado en eso, Frida, ¿no? Sí. ¿Cómo sería lo racional y criterioso que aumente la tarifa? ¿Por qué? Porque tenemos un proceso inflacionario. Entonces, ¿sería llevarla de acuerdo al aumento del salario? Claro, al costo que siga el aumento del salario. Bueno, lo que hay que aclarar es que solamente el 27% de la generación, digamos, es lo que se paga por parte del usuario. Claro, el resto está subsidiado. El resto está subsidiado por nación. Sí. Ahora, en el medio de esto, ayer se discutía si el 30% de las transportadoras, que no solo era Trasnoa, sino Transnea, Transener, si la absorbía Nación o la pagaba el usuario. Si la paga el usuario, que es una incidencia mínima, pero igualmente se va a percibir con una protesta ciudadana, obviamente, en medio de que la economía doméstica está deprimida, acá hay un pase automático a la factura. Claro. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer, eso se llama pass-through, directamente se incorpora como incremento. Cada vez que hay un incremento del abastecimiento, porque CAMESA encarece el precio de la energía o de la potencia que se contrata, automáticamente va a la factura. Ahora, con el congelamiento no hemos advertido esto, por supuesto. Sí hay otros elementos distorsivos, quienes se cuelgan de la boleta. Y ahí volvemos a lo mismo. Hay un discurso muy simplificado de algunos y resulta que si está colgado agua, el 85% de las facturas está unificado entre agua y luz. Estamos hablando de 320.000 usuarios de agua, 363.000 de energía eléctrica. Si a eso le suma luz-sal, le sumamos el impuesto inmobiliario, le sumamos la cuota del IPB. Y bueno, claro, cada vez que alguno de esos rubros incrementa, repercute, y la gente, la verdad, que también simplifica la lectura de la factura. Para ello llega la boleta de EDESA y dice 5.000. Si es 1.500, 2.000 de luz y los demás son rubros anexos, no le importa. Ese es el impacto. Tráeme una boleta de luz, a ver. Entonces allí se ve que hay un porcentual, indudablemente, que gravita en la economía familiar. Yo he tenido a la señora subsecretaria de Defensa del Consumidor. Y la otra de agua también. En la audiencia pública diciendo que no aumenten, porque castiga el bolsillo y resulta que la municipalidad aumenta un 35%, perdón, 37%, 48,5% el año pasado. Eventualmente en Tartagal subió 150% el impuesto inmobiliario.
Entonces uno dice, hay factores que distorsionan. Por eso la gente, si viene al ente, dice, me aumentaron la luz. Cuando uno advierte, si hay otros rubros complementarios que sí determinan que haya un aumento sensible. Claro. Está perfecto lo que dice el doctor Saravia, porque hay una cuestión que tiene el ser humano que es la percepción. A mí me viene una factura de luz como esta. A ver que me tome la cámara. Esta es una factura de luz que le viene a los 363.000 usuarios, ¿no? Correcto. De luz, así. Y te viene una factura de agua que es esta. A ver, tome la factura de agua. En realidad, la mayoría de los casos está acá, ¿no? En la factura. 85%. Viene El 85%. Cuando volvamos después de la pausa con el doctor Saravia, vamos a ver por qué razón muchas veces en una visión, como él dice, simplificada, nosotros vemos el monto final de la factura, pero no sabemos qué constituye cada uno de los ítems. Entonces, con el presidente del ente vamos a ver, analicemos a ver cómo es, primero para seguridad tuya, segundo para que comprendas lo que significa una factura de luz, qué ítems son los que te cobran ahí. La pausa y vengo. Señores, ya estamos de retorno otra vez acá en La Huella, Periodismo Ciudadano. Me acompañan en la noche el doctor Carlos Saravia, que es el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, y la doctora Frida Fonseca, concejal, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, y a su vez ex defensora del pueblo, discutiendo el tema de tarifas, el ente regulador y sus atribuciones y competencias, hasta dónde puede ayudar el ente regulador en el tema tarifario, cómo debería cobrarse la tarifa y finalmente, qué es una boleta de luz, como esta. Para que la gente sepa, por ejemplo, acá, doctor Saravia, usted ve, dice subtotal EDESA S.A., un monto 3.206. Correcto. ¿Correcto? ¿Eso es lo que pago de luz? Eso es lo que paga de luz, entre un cargo Pero fijo y el consumo. Se agrega dentro de la factura incidencia, energía, alumbrado público, 216 pesos, subtotal incidencia, alumbrado público, 216. ¿Qué significa? Correcto, eso alguna vez se calculó, porque esto es el alumbrado público, el IAP. Sí. Ahora, se calculó cuánto consumían todos los municipios para alumbrar las calles que hace la seguridad pública. Obviamente, esto fue cuando recién comenzó la etapa concesionada. Ajá. Y lo dividieron al consumo por el total de los usuarios. Entonces, en ese momento serían, no sé, 280.000, 290.000. Esto era lo que se consumía de kilowatt y salió un monto allí, que es el que se reproduce constantemente. Pero no está actualizado. No está actualizada la distribución completa, pero claro, ciertamente que fue un cálculo que ahora en la RTI lo tenemos que volver a dimensionar y a por reformular. La cantidad de usuarios actuales. Correcto, pero ciertamente, ¿qué es eso? El usuario paga por la luz de la calle, que no me parece mal, le aclaro. No, está correcto. Que no hay otra manera. Sí, no, está perfecto. Que no está mal, pero tiene el déficit de que todos los usuarios pagan lo mismo y obviamente el servicio de iluminación pública no es el mismo. Entonces, esto que decía el doctor Saravia en relación a los countries y el agua, se reproduce en este caso en relación a los usuarios de luz y la iluminación pública, ¿no? Claro. Porque lamentablemente hay barrios que tienen un déficit tremendo en iluminación y otros que están plenamente iluminados y todos pagan igual. O sea, yo creo que en ese sentido las tarifas tienen que ir por la vía de la equidad tributaria, la equidad tarifaria. Totalmente. En este caso, ¿no? O sea, primer punto eso, y en segundo lugar, me gusta lograr de revisarlo, sí, que toda la ciudad esté convenientemente iluminada. ¿Para qué? Para seguridad de los ciudadanos. Y eso tiene que ver con lo que apuntaba atinadamente Saravia hace un rato cuando él decía los enganchados. Los enganchados no figuran, pero se benefician igual. Por eso es que hay que recriminar el tema de la informalidad, porque eso es un comportamiento totalmente inmoral. Todos deberíamos pagar el servicio que estamos consumiendo. Entonces, las municipalidades deberían actuar en consecuencia y no hacer esos loteos
que muchas veces son clandestinos en muchos casos, y donde la gente va y se engancha. ¿Y por qué? Porque tiene que vivir, y tiene que tener agua, y tiene que después tener energía eléctrica, y después querrá cloaca, y después querrá el pavimento, ¿no? Entonces, tiene que haber, por eso esto lo discutimos en otro programa, una ciudad que en definitiva esté dentro de la ley, donde todo el mundo sepa que si tiene un terreno, tiene que tener los papeles del terreno, tiene que estar habilitado para construir en ese lugar, y esa habilitación te la dan cuando saben que los pueden llevar los servicios públicos. Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? A ver, Salta es una provincia que Sí. durante 12 años, y quizás un poco más, ha crecido en una forma totalmente desordenada, ¿no? La ciudad sobre todo. La ciudad de Salta y también Sí. ciudades del interior. Ajá. ¿Qué ha provocado eso? Que hoy tengamos un número importante de barrios que no tienen factibilidad de servicios públicos. ¿Por qué? Porque se han asentado en lugares que son inundables, que están muy cerca del vertedero, San Javier, por ejemplo. Y donde no pueden llegar los servicios Donde tampoco. es imposible. A ver, te estoy hablando de barrios como, por ejemplo, San Justo. A ver, San Justo tiene más de 300 familias y está a la vera del río Arenales. Es imposible que los servicios públicos lleguen ahí, nunca van a llegar las cloacas, ni la luz. Como pasó, porque por ejemplo, es con la inundable. gente de barrio Floresta, Villa En Velata, todo Gauchito allá. Gil, Sí. Jorge, Ajá. se tuvo que hacer una inversión millonaria para lograr que ese terreno pudiera tener la estabilidad para recibir los servicios públicos. En Virgen de Urucupiña, por ejemplo, otro barrio de la zona sudeste, con más de 300 familias que ya han construido su casa, tampoco puede habilitarse la posibilidad porque está a escasos metros del vertedero San Javier. Entonces, a ver, ¿cuál es el gran desafío de esta ciudad en materia de servicios públicos? Lograr que se comiencen a respetar las pautas urbanísticas de dónde se puede hacer, de Totalmente. dónde te podés ubicar a un barrio, porque de lo contrario, cuando ya la gente se asienta, construye, se estabiliza en un lugar, cuando la justicia no actúa con la premura que lo debe hacer, después se presenta un gravísimo problema, no solamente para el gobierno de la provincia y para las prestadoras, prestar el servicio de luz, de cloaca, de agua, sino para los municipios también, el servicio de recolección de residuos y demás, y sobre todo para la calidad de vida de los salteños. Entonces acá ser laxo, ser muy flexible, no evitar las urbanizaciones irregulares, no evitar que haya asentamientos de grupos humanos en los lugares que no tienen factibilidad de servicio, después te complica tremendamente poderle dar calidad de vida a esos barrios. Totalmente de acuerdo. Y es una realidad Sí. que hay en Salta, no solamente en la capital, sino también en el La interior. gran mayoría de los colgados están a la vera del río Arenales. Eso es más, los tenemos en un programa que hemos estado trabajando juntamente con EDESA, porque lo que tenemos que tender es a la regularización. Son 15.000 familias en la provincia. En Tartagal es muy clara la línea, es desde Tartagal a Tonono, donde están las comunidades originarias, pero está muy definido cuál es el espacio de ¿Están todos expansión enganchados urbana ahí? irregular. Claro. La mayoría enganchados. Casi todos es la línea del río Arenales hasta la zona sudeste. Donde Bueno, no podés, además. estábamos analizando el tema de la factura que a la gente le importa. Ya habíamos dicho el subtotal de la factura, subtotal de incidencia pública, que lo acaba de explicar bien. Hay un cargo fijo, consumo equivalente, tasa de fiscalización y control, el 2% de lo que decíamos, ¿no? De lo que vive el Correcto. ente. Eso es de lo que vive el ente. Ajá. Y para que la gente sepa, En este caso de la factura, recibimos- 2% equivale solamente a 27,18. correcto, son 5.200.000 por mes lo que ingresan de tasa de Aguas del Norte y aproximadamente 18 millones de pesos lo que ingresan de EDESA en concepto de tasa de fiscalización al ente. ¿Y ese dinero quién lo maneja? ¿Usted? Lo manejamos nosotros. Cuando yo ingresé, le aclaro, lo único que entraba eran 7 millones. ¿Por qué? Porque EDESA había decidido no pagar, retenía Ah, 9 qué bien. millones y compensaba lo que la provincia no le daba por los subsidios. Y Aguas del Norte había decidido no pagar durante 7, 8 periodos. Le aclaro que hoy sigue debiendo 36, estamos disponiendo o habilitando los mecanismos de cobro porque esa es plata del usuario. No es que nos sentamos a ver entre organismos públicos cómo hacemos para perdonarnos, porque la plata del usuario tiene que ir a la finalidad prevista
que es efectivamente el contralor del servicio. Bueno, casi 24 millones de pesos es lo que tendría que cobrar el ente. Correcto, por mes. ¿Y cuál es el presupuesto que tiene el ente? El ente en estos momentos tiene un presupuesto de más de 15 millones con personal. Lo que sí hemos comenzado a habilitar lo que era lo que estaba faltando. Consultorías que no teníamos, 8,5 millones pagamos de consultoría a la Universidad Nacional de San Juan. 1,5 millones a la Universidad de Salta, que hace el trabajo territorial y el procesamiento. ¿Ese 1,5 millones es mensual? No. Ese es por un consultoría contexto, terminada. Consultoría por el proceso de revisión. Perfecto. Y en el caso de Fundación Mediterránea, 4,850,000. Ajá. Más ahora tenemos que afrontar los gastos de lo que es la campaña de medición. Le decía que cada medidor sale $400, el más barato. Son medidores inteligentes que nos van a permitir no ¿Y por qué los pone el medir. ente esos medidores? Bueno, eso lo estamos discutiendo para ver si lo absorbemos con Nación, dentro de lo que es una resolución que habilita a generar créditos a los efectos de establecer el uso de tecnología en el servicio. Lo cierto es que acá hay contratos de concesión que también se han hecho a medida. Entonces, de allí tenemos que discutir cómo se afrontan estas cosas. Pero lo cierto es que, mire, yo estoy contento de que primero tenemos autarquía, segundo tenemos voluntad y compromiso. Estamos despertando a un personal entumecido por falta de instrucción política y de independencia para controlar. Y lógicamente que ahora sí, acabamos de comprar 3 camionetas. Acá estamos remodelando las delegaciones del interior, hemos firmado 35 convenios con los municipios, hemos avanzado, nos han dado 2,9 hectáreas y vamos a hacer un edificio de 2.000 metros cuadrados. Ya hemos hecho el convenio con la Católica, ya se ha premiado al ganador, eran 7 estudios de arquitectos de la Universidad Católica con profesores de la Universidad Católica y junto con Enreja y REMSA avanzamos en lo que es una nueva sede institucional. Por eso, ¿y dónde va a ser esa sede? Esto es en Pereira Rosas, al perfecto. lado de donde es Eventos Mediterráneos y al lado donde sería el terreno reservado para el bachillerato humanista. Así que la verdad que estamos contentos, pero sí lo prioritario es hacer el laboratorio. Lo que dijimos es, antes que mostrar que estamos haciendo un escritorio lindo, acá tenemos que sanear un problema. Nosotros tenemos solamente un cupo de 240 muestras de agua por mes, porque lamentablemente eso es lo que nos da la Secretaría de Recursos Hídricos. Ahora, cuando fuimos a la UNSA nos salía más caro un estudio de agua en la UNSA que en un privado. Entonces decidimos hacer nosotros el laboratorio. Y que me parece mucho más confiable además. Ahora, quiero preguntarle esto, porque le quiero hacer una pregunta. Sí. Ya que un está. minutito, porque quiero terminar con esto, porque si no, no vamos a darnos con el tiempo. Fondo de Inversión Operativa 177,12. ¿Qué es el Fondo de Inversión Operativa? Alguien que lee la familia, ¿qué es esto que me están cobrando? El Fondo de Inversión Operativa se creó en el año 2017 por una resolución del ente regulador. Si usted me dice qué es, fue un auxilio financiero para la empresa Aguas del Norte. Estaba destinado... Sí, porque está dentro de lo que cobra Aguas del Norte. Correcto, no hay discusión, pero se creó después de una revisión tarifaria integral y era para cubrir inversiones. El problema es que esta empresa, urgida por lo que es los gastos corrientes, ha terminado tratando de satisfacer todas las urgencias. Y nosotros, bueno, ahora estamos reformulando esto. Lo que hemos planteado concretamente, esto equivale a 500 millones de pesos por año que recibe la empresa Agua del Norte, que factura 3.318 millones por año. Imagínense que es un volumen que eso es aparte de esto que te estás cobrando. Correcto. Entonces lo que le hemos dicho es, están pendientes de rendiciones ahora, 400 millones de pesos. Lo que hemos dicho, bueno, sin perjuicio de que esto se está auditando. Acá, si la gente de Metán paga por un fondo de inversión operativa, quiere que la inversión esté en Metán y no que vaya a Apolinario Sarabia. Pero me parece absolutamente lógico. Aparte, Correcto, la verdad que el titular de Aguas del Norte, en oportunidad de estar en el Consejo Deliberante en reunión con los concejales, planteó que hay un déficit tremendo de infraestructura, lo que habla de que ha habido durante varios años una desinversión total en materia de infraestructura de cañerías y cloacas, y que eso provoca que hoy tengamos pérdidas de agua por más del 50% del agua que ingresa.
Entonces, obviamente, si se cuenta con los recursos a través de este fondo de inversión y encima, durante años, los proyectos generados a nivel nacional no se tramitaron ni se gestionaron, porque eso es una gran realidad, o sea, se hicieron un montón de proyectos para la inversión en materia de cloaca, en materia de obra sanitaria, en materia de redes, de cañerías y demás, pero no se tomó la previsión de ir a gestionarlos, ¿no? ¿Qué es la diferencia con esta gestión? Cuando se habló o se logró el recurso para la planta de la zona sudeste, Sí. ¿no es cierto?, de líquidos cloacales, que ahora se va a hacer y que es una inversión bárbara para la ciudad, bueno, habla de una capacidad de gestión del gobierno. Durante 12 años el gobierno pasado no gestionó, no logró que venga a Salta el recurso económico necesario para cumplir con esos proyectos que se elevaban. Entonces me parece que la falta de inversión es lo que hoy nos perjudica tremendamente, ¿no? Totalmente. Falta de inversión en agua, La en redes intendenta inauguró un cloacales. plan de bacheo ayer, la intendenta de la ciudad de Salta, y dijo que el 85% del deterioro del asfalto se lo debe a Agua del Norte. Es por las pérdidas de cañería, lo que decía el doctor Sarabia. Y bueno, porque muchas veces en la ciudad lo que Sí. pasaba era que el intendente, hoy gobernador Gustavo Sáenz, trabajaba intensamente en lograr los recursos para poder hacer un pavimento y después de hecho el pavimento venía Agua del Norte y rompía todo porque tenía por debajo un montón de falencias. Pero bueno, esta es otra Es una gestión muy cosa, distinta. nadie puede creer lo que pasa en Salta, porque esto puede pasar acá. Uno lo lleva, que el doctor Sarabia, con todos sus contactos, lleve que estudien en una universidad, no se encierran en un manicomio. ¿Cómo haces un asfalto fantástico y Eso viene a la pasó. media hora, lo vuelve a romper porque el caño está ahí abajo? En su Una momento, cosa increíble. en su momento se lo Bueno, planteamos a Paz Pose, que era el Claro. histórico presidente de Agua Presidente del de Agua del Norte, Norte, sí. Bueno, nosotros y no con daba ese ninguna fondo, sí, lo que respuesta. estamos planteando Pero es acá hay cosas que reformularlo. son inentendibles en la factura, por eso le pregunto. Usted viene explicando esto con lujo de detalles, me parece bárbaro. Pero acá ya llegamos a otro ítem que se llama tasa municipal. Eso es lo que cobra la municipalidad. Correcto, cada municipio tiene un convenio con EDESA, Ajá. evidentemente le cobran un costo operativo administrativo por la cobranza. Le aclaro que eso no está dentro de lo que es la tarifa, ese gasto está separado, Ajá. o sea, no lo carga EDESA la tarifa como que hiciera ese trabajo y encima Lo tengo que tendría un pagar doble cobro. el usuario. Correcto, eso no lo paga el usuario. Pero ciertamente que no solamente es la Municipalidad de Salta, son todos los municipios que tienen Claro, esto. después porque viene el impuesto inmobiliario, que también lo cobra bueno, la municipalidad. Eso lo cobra la municipalidad. Protección de bienes y personas. ¿Qué significa eso? Protección de bienes y Bueno, son personas. tasas que Son cobra la tasas municipalidad. municipales. Son todo. Todo eso son Protección, impuestos nunca y tasas me sentí municipales. protegido de nada. Eso ¿en qué me se protege a utiliza mi para que municipalidad? funcione el área de seguridad ciudadana puntualmente. Mirá las cosas que uno se entera. Bueno, todo eso supone otro monto. Y después viene otro ítem, poné atención, mantenimiento de alumbrado público. Otra vez me cobran lo que acá el doctor Sarabia me dijo, que es el Fondo de Inversión Operativa. Hay una superposición tarifaria. No, a ver, permítame. Acá está, fíjese, Lo que pasa es que el otro era para aguas y este es para luz, aparentemente. protección de bienes y personas, y acá, mantenimiento del alumbrado público. Correcto. A ver. O sea, me están cobrando dos veces lo mismo. Fondo de inversiones de agua. No, es que el del mantenimiento alumbrado el alumbrado público es es Lusal. luz, Sí. luz. O sea, es que esto es reposición de luminarias. Exacto. Le aclaro, esto se dio en la época de Miguel Isa. Lo que hizo Miguel Isa Mirá vos una lo que es la vez factura de luz. fue, no, le digo porque yo interpuse un amparo cuando estaba de abogado, lo hizo Codelco. Ellos eliminaron del ABL, famoso alumbrado barrido y limpieza, eliminaron alumbrado. Eso fue un verano de esos auspiciosos donde uno modifica por sesión especial o extraordinaria un código tributario y dejaron abierta la posibilidad de un negocio que ya estaba planteado a nivel provincial. O sea, Lusal vino primero y dijo, vamos a avanzar con toda la provincia. Imagínense que reponer luminaria en la Poma o en los toldos es una cosa. Ahora, dejar el negocio solamente para capital, indudablemente que determinó un ahorro de costos operativos para una empresa. Y por supuesto nosotros dijimos que había eventualmente un doble cobro, pero efectivamente cuando nos enteramos que habían modificado el código tributario
y a usted solamente le cobran barrido y limpieza, no le cobran alumbrado, bueno, no había Bueno, superposición. pero ¿a quién le consta todo ese tipo de cosas que me está diciendo el doctor Las Saravia? Al complejidades pobre no las usuario, entiende nadie. van, le cobran, le enchufan eso y nadie sabe absolutamente nada. Por eso me tomé el trabajo de traer esto. Agua del Norte... Ahora, para aclararle, sí. son 10 años que esta empresa lo que hace es cada vez que se quema un foco del alumbrado público, va y lo repone. Lo Le reemplaza. aclaro que tiene un buen desempeño en esto, porque no es tan difícil hacerlo. Lo que sí está evidente es que es un costo que incide bastante en la boleta y que la gente a lo mejor no lo entiende. Por eso, una cosa era la incidencia de alumbrado público, que es pagar el consumo de la energía, y otra cosa es pagarle al USAL por 65.000 luminarias que hay en Salta, que cada vez que se rompe el foquito, él va y lo arregla. Por lo que entiendo, los llamados que se hacen a la empresa son cubiertos en tiempo y forma. Pero, bueno, Ahora cuestión a acá hay una analizar. factura de Agua del Norte y vuelven a cobrar fondo de inversión operativa, que es lo que usted explicó en la otra Es el factura. mismo, nada más que está dividida la boleta. Ajá. Acá está expresado el concepto cuando está anexada, y ahí es porque es autónoma. El 15% de las boletas Sí. las cobra Aguas del Norte en su sede, las imprime en relación sobre todo a lo que son grandes usuarios, y ellos recaudan allí en sede propia más o menos 441 millones, y 2.874 lo cobran con la boleta del USAL, de EDESA, perdón. Bueno, acá la gente ya, si puso un poco de atención, habrá podido interpretar todos los cargos que constituyen una factura de luz, compuesta por los impuestos, por el tema de Agua del Norte, en fin. Eso como para que se pueda interpretar y uno sepa qué está pagando, nada menos que con la garantía de la explicación del presidente del ente, ¿no? Y supervisado acá por la señora concejal. Que entre paréntesis, Lusal, Sí, hay algunas cosas que hay que reclamarle. Una de ellas es que Lusal tiene la obligación de reemplazar urgentemente las luminarias de los semáforos cuando éstas fallan. Y no sé si ustedes vieron, es un reclamo que nosotros hicimos a la gestión a la Intendencia, que en muchos casos están fallando las luces de los semáforos, en lugares estratégicos, Avenida Bolivia, Avenida Paraguay, que son sectores donde si vos no tenés un semáforo funcionando correctamente, es un peligro. es un tremendo peligro porque son los lugares donde más accidentes viales se producen, sobre todo choques en cadena, ¿no? Y si la en gente horarios quiere que le pico. pongan luz, por ejemplo, ¿se Y ahí ocupa tiene, Lusal? o claro, le ahí da tiene quien que llama? reemplazar Que le Lusal pongan, ¿qué tipo de luz? inmediatamente. Por ejemplo, que venga alguien y ponga un foco acá porque acá hay tinieblas, entonces quieren que pongan luz. ¿Se ocupa Lusal? En alumbrado Todo eso, público EDESA, sí. alumbrado la público, municipalidad. Alumbrado público sí. Correcto. El USAL. Para mí es Semáforos, alumbrado materia público municipal, es Lusal. y por supuesto eso es un convenio que tiene la municipalidad con Lusal Sí. para no solamente reponer luminarias, sino expandir Ajá. lo que es el alumbrado público. Pero eso es todo competencia municipal. Nosotros ahí realmente somos argentinos. Ahora, ¿en qué tiempo, doctor Saravia, usted cree que el ente estará, como usted imagina que debe estar, prestando un servicio garantizado de control, de eficiencia? Ustedes trabajando con todos los sistemas más modernos de control, los auditajes de control, ver que además esté funcionando el tema de los medidores y demás. ¿Cuánto No, tiempo cree que le va a llevar eso? Nos falta muchísimo, pero yo entiendo que es un mandato como para fijar la base. La base está primero por lo que es un esquema informatizado. Hemos contratado con la Universidad Católica de Salta modernización en tecnología. En este fin de mes nos van a presentar el proyecto. Hemos hablado con el Consejo Federal de Energía Eléctrica, yo soy representante de Salta allí, y nos van a financiar lo que es la informatización. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que llegar al nivel de controlar directamente vía remota, precisamente medidores inteligentes. Mire usted cómo es la simetría que tenemos. En Anta, Rivadavia, Orán y San Martín, nosotros tenemos quintuplicado los máximos aceptables de calidad del servicio. ¿Cómo se mide? Duración y frecuencia de cortes. Según la reglamentación, usted tiene que tener 4 cortes por semestre, excluido los de menos de 3 minutos y casos fortuitos, o sea que cae un rayo. Y tiene que tener hasta 7 horas de corte por semestre.
Bueno, en esos lugares estamos en 25, 30 horas y estamos en 30 cortes. ¿Qué Qué quiere buena decir? barbaridad. Que la persona de Orán Sí. paga la misma plata que el de Salta y está en una situación realmente inequitativa. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos proponiendo que directamente, como está prohibido el subsidio cruzado, lo que se hace es bonificación. Y lo hemos hablado con EDESA. Si ellos no mejoran y dirigen las inversiones como corresponden en esos 4 lugares y establecemos un marco progresivo de mejoría como se hizo en Buenos Aires, uno puede decir, bueno, estás en 30 cortes, 30 horas, perfecto. El año que viene tienen que ser 25, 22 y el año siguiente, ahora en correspondencia con lo que son inversiones. Si no lo hacen, bonificación, tienen que pagar menos. Le aclaro también que el gobernador, junto con Capitanich, el gobernador de Chaco, ya han planteado la tarifa diferencial para el norte. Es más, estuve con el subsecretario de Energía de la Nación, se está haciendo un relevamiento de costo para ver que tengamos nosotros la posibilidad de que se cobre menos, sobre todo en lugares donde la temperatura determina un consumo distinto y sobre todo en lugares, bueno, Chaco ni hablar, donde no tienen gas. Es un reclamo Todo de esto todas las se viene trabajando, es un ¿no? reclamo Bueno. de todas las defensorías del pueblo a nivel nacional. De hecho, la Asociación Nacional de Defensores del Pueblo, en la última audiencia del gas, en este caso, pero es un reclamo en general de los servicios públicos, ha planteado una tarifa diferenciada para distintas regiones, una de ellas la región NOA, ¿no? Porque la verdad que nuestras condiciones, obviamente estructurales y sociales, son muy distantes de las del sur del país, de Seguro, la del centro claro. del país. De hecho, por ejemplo, durante la pandemia, el consumo de gas, en el caso del gas, el consumo de gas envasado se ha incrementado en más del 20%. Eso habla de dos cosas, o que la gente realmente estaba en su casa y consumió más gas, pero lo real es que tuvo que dejar de consumir gas natural, porque no puede pagar la tarifa del gas. Bueno, lo mismo pasa con la energía eléctrica, lo mismo pasa con el agua. Creo que una tarifa diferenciada para la región NOA es fundamental, ¿no? Porque nuestras condiciones sociales, económicas, obviamente son estructuralmente mucho más bajas que las del resto del Seguro, sector claro. del país. Estamos dando subsidios, ¿no? 15.000 Sí. subsidios para familias en agua y cloaca y 17.300 para energía eléctrica. ¿Cuánto es en plata? 74 millones para agua. Le aclaro que le hemos sacado subsidios a la iglesia, lo hemos reducido, porque la iglesia de esos 74 millones se llevaba más de 24. Qué Por bárbaro. 550 inmuebles. Te quiero sacar Respetamos una- los inmuebles de los templos. Te quiero Claro, sacar, pero no lo otro. te quiero No lo sacar un donado. compromiso, Sí. doctor. Sí. Yo creo que acá hace falta, y te Me lo queda planteo, 10 segundos, en ¿eh? 10 segundos te lo Sí, planteo. a ver. Creo que hace falta que haya una coordinación, una articulación entre el área, las municipalidades, el ente regulador, en este caso, las empresas de servicio público, para ver de qué manera se les resuelve el problema de agua, corriente, agua y cloaca fundamentalmente a muchos barrios que no la tienen y que yo digo que milagrosamente no ha ocurrido un desastre, una catástrofe humana en algunos de ellos, ¿no? Unos de estos que te estoy mencionando. ¿Por qué? A ver, si hay que reubicar gente, se la reubica. Si hay que optimizar, bueno, el gobernador es un excelente gestor a nivel nacional, o sea que tenemos garantizada la posibilidad de plantearlo, pero realmente creo que es imposible que en el siglo XXI todavía tengamos barrios que no cuentan ni con agua, No, corriente, es ni increíble, con luz. claro. Bueno, Entonces, tenemos es un convenio gran con el Consejo desafío, Deliberante, obviamente. y hablé con el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Benavides, la semana pasada, precisamente, y le pedí una reunión. Mire, la verdad que mi pecado es no ir directamente y presentarme en la comisión. Totalmente. Pero esta semana, no sé si mañana hay reunión, voy. Y si es la otra semana, voy. Pero yo creo que nos falta más Sí, contacto. pero faltan ciertamente. otras patas. Faltan otras patas. El área de regularización dominial de la provincia, por ejemplo, me parece central que pueda participar y obviamente las municipalidades también. Totalmente, claro. Para poder hacer un trabajo integral, ¿no? Bueno, Que- acá yo me se encargo de asumieron ya los coordinar, con todo compromisos. gusto. Ya no me queda más tiempo. bien. ¿Hay una sube de tarifa eléctrica o no? No, y hemos suspendido la del agua hasta que no hagamos revisión tarifaria. Perfecto. bien. O sea que por el momento la gente puede quedarse tranquila. No, es más, he hablado, en abril correspondía, Ajá. después de agosto comenzaremos a hablar algo. Y en agua suspendimos porque pidieron 60, esto lo aclaro porque Sí. García Salado pidió 60,60.
Después dijo, quiero 20. Y yo dije, esto no es un boliche. Claro. Esto no es que nos sentamos como los turcos a ver si damos 20, 30, 40 por conveniencia. Acá se estudia la realidad económica de la empresa y está parado esto. Le aclaro, por primera vez ha comenzado a aparecer la información. Y después que estudiemos esto con las consultoras, diremos si corresponde o no dar el aumento. Perfecto. Así que ahí estamos. Doctor Carlos Arabia, Frida Fonseca, gracias por estar acá y haber compartido todo lo que ustedes dijeron con toda la gente que nos está mirando. Y como te digo a vos siempre, en la vida hay que dejar una huella. Ayúdame a dejar esta. Hasta la próxima semana.